información científica y tecnológica. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre. Pero entonces, ¿cuál va a ser mi fuente? Número uno, la página principal de la universidad. Ingresas a la página de la universidad. Te vas a la parte que diga Research o Investigación. ¿Qué institutos hay? Instituto de Ingeniería Mecánica, Aerodinámica, de Robótica. Ya, digamos, ingresas a cualquiera de ellos y ves, digamos, tipos de investigación o artículos. Y es tu referencia. ¿De acuerdo? Esa es tu referencia. ¿Estamos bien? Ya. Por eso hay dos sistemas de proyección, el americano y el europeo. ¿Por qué no habrá otro sistema? Ya, pues se quedaron los asiáticos, los africanos, no hay, no interesó. ¿De acuerdo? Pero es que todo esto viene mediante la historia, ¿ya? ¿Por qué se creó el sistema europeo? Obviamente gracias a las potencias denominadas Alemania, Francia, Italia, Inglaterra o el Reino Unido. Luego ellos tenían su propio punto de vista. ¿Y en América qué tenemos? La otra potencia, Estados Unidos. Y Estados Unidos no ha dicho, aquí yo tengo el sistema de proyección norteamericano. Simplemente es sistema de proyección americano, que hace referencia a toda América, ¿no? Y así, o sea, y han decidido colocar dos sistemas de proyección, la ISO ha evaluado y dijo ya, son los únicos dos sistemas a nivel mundial. Y listo. Que haya otro sistema, puede ser, pero particularmente yo no le veo la necesidad. Pero ¿qué pasaría si alguno de ustedes dice, pero ingeniero, a mí me conviene, ¿por qué no hay una proyección de esta manera? O sea, tal vez nosotros estamos tan enfocados en lo que vivimos por dentro, pero a veces hay alguien de ustedes que ve las cosas por fuera. O sea, con eso no digo que ya no hay más, es regla, son los dos únicos sistemas de proyección, no hay más. Puede que haya. Yo particularmente no me puse a indagar. Si ustedes tienen la curiosidad, podrían hacerlo. No sé. Y tal vez con el tiempo puede ser un tercer sistema, ¿no? Pero depende. Todo depende de cada uno de ustedes, del interés que le pongan en algún tema que les apasione, ¿ya? Luego hemos dicho, a ver, lo que tú dibujas, ¿qué tiene que haber en la hoja? En la hoja como tal tiene que haber un margen, luego tiene que haber en la parte inferior derecha. ¿Qué tiene que haber? El cajetín, el carimbo, ¿verdad? Con ese nombre también se lo conoce. Cajetín, carimbo lleva un tercer nombre más. En ese cajetín había la información necesaria, ¿de acuerdo? Luego tenemos el dibujo como corresponde. Pero, ¿dónde dibujamos? En una hoja, listo. Actualmente, ¿qué hojas conocíamos? Hasta antes de entrar a la universidad. Los formatos de hoja tamaño oficio y tamaño carta, ¿de acuerdo? No había más. Y vamos ahora qué formatos de hoja vamos a emplear. Dice, este capítulo especifica los formatos normalizados. Importante, jóvenes. Un formato normalizado. Algo que tiene una norma. Y esa norma se plantea a nivel mundial. O nivel global, llámese. ¿De acuerdo? Porque si no hubiese una normalización, cada quien pues haría lo que quiere. ¿Por qué creen que, a ver, en Bolivia solamente tenemos tamaño carta y oficio? ¿Por qué no empleamos otros tamaños? Ah, los formatos tipo A, los que vamos a aprender ahora, ya serían 3. Pero ¿por qué no hay más tamaños? ¿En otros países habrá? ¿Será que puede haber? Sí. Es que todo depende de la necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, por lo pronto, a ver, formatos de hoja tamaño carta, tamaño oficio, y el que vamos a aprender el día de hoy, para representar nuestros planos. Y de igual manera, jóvenes, ya deberíamos olvidarnos de los formatos carta y oficio, sino a partir de trabajar en nuestros formatos para presentar informes, para presentar planos, ¿de acuerdo? Carta y oficio como que debería quedarse atrás, ya no emplear eso, ¿de acuerdo? Referencias, la ISO 5457, dice documentación del producto técnico. Tamaños, ¿ya? Y los layouts son los cortes o la forma, ¿ya? De las hojas de dibujo. A ver, layout. ¿Esta palabra es nueva para ustedes o ya han visto en algún lugar? Layout, ¿no? Así se pronuncia. ¿Han visto o no han visto esa palabrita? No, Inge. En AutoCAD. En AutoCAD, ¿de acuerdo? ¿Pero dónde en AutoCAD?
Hay dos fichas, ¿no? En la parte inferior izquierda. Sí, he visto, ¿Cómo sí. se llaman esas dos fichas? Una es layout. La otra, ¿cómo se llama? Eh, Comienza con M. Model. ¿Nadie más? no, Ya, es correcto. Recién están viendo jóvenes. ¿Ya? Si alguien tiene ahorita abierto su Model. AutoCAD, ahí puede Model. verificar. Model, ¿no? Dos fichas. En castellano, a ver, ¿alguien tiene AutoCAD en castellano? Solo te dígame sí o no. Inge. Sí. Ya. ¿Y esas dos fichas con qué nombre se conocen? ¿O no, no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Díganlo. En castellano, model es modelo. ¿Ya? Y en castellano la ficha layout o layout en inglés, para nosotros, o los que emplean el castellano, Diseño. diseño. ¿Y la otra hoja cuál es? ¿Modelo? A ver, a ver. Sí, creo. Ya, debe llamarse hoja. ¿Ya? Cuando tú dices diseño, pero diseño ¿cuál es? ¿Dónde diseñas en el AutoCAD? En el espacio, en la ficha modelo. Es que todo es lógica, jóvenes. Todo es lógica. ¿Ya? Como les digo, siempre curioseen, siempre duden. Uno de mis docentes que hizo su doctorado en España, y me gustaría mucho también ustedes que siendo jóvenes apunten a estudiar doctorados, ¿ya? No necesariamente en un país de habla hispana, ¿no? Busquen otras lenguas, pero hoy está todo globalizado, o sea, Chile versus Francia, que te editen un doctorado en ingeniería mecánica. A ver, ¿tú cuál escogerías? Entre Chile y Francia. Tienes una beca, ya tienes ya, ¿dónde? ¿Cuál quieres? Francia. 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 ¿Por qué? Francia. ¿Por las Todavía. princesas? Está en el extranjero. Pero Chile también es extranjero. Porque es. Pero es europeo y latinoamericano, es muy distinto. porque Sí, tienen más es- avance en su conocimiento. Ya puede ser. O sea, Rusia, Inge, Rusia. no, pues, no te han dicho nada, te han dicho Francia y Chile. Rusia ya, si te gusta el frío, bienvenido, ¿no? Había una señorita que decía Francia. Y Francia yo es. dije, no, la por las potencia. princesas. Todavía la señorita, o sea, mil disculpas por ese comentario, ¿no? Aquí no se trata de que tengo que, digamos, ser, eh, digamos, comentarios por las chicas o por los chicos, ¿no? O sea, somos personas de mente abierta, ¿no? Pero siempre con la debida educación. Ya, a ver, a mí me dicen entre Francia y Chile, pero Chile, cualquier fin de semana yo puedo ir hasta Arica, ¿no? ¿Conocen Arica? No. No están en Coloncera, están en la playa, están a 8 horas de La Paz. Ah, 8 horas y media, man. ¿No tienen interés de conocer una playa? No me digan el Titicaca, ¿no? Es playa, sí. La Que mejor no es- es. Dan miedo las playas, Inge. No, es bonito. Claro, obviamente el temor natural de que venga un tsunami o algo, ¿no? Nadie está libre de todo eso. Pero, a ver, entre Francia y Chile, lo primero que decimos, y a ver, ¿qué país es potencia mundial? Obviamente es Francia. Entonces, si es potencia, yo sé que la información que voy a aprender ahí va a ser de mucho interés para mí. Entonces, escojo lo que es Francia, ¿ya? No por eso voy a desmerecer a Chile, ¿no? Chile también tiene sus doctorados donde sus docentes han estudiado también en el extranjero. Pero qué mejor que tú estudies del país donde ha formado a esos doctores. ¿Te imaginan? Ah, entonces, a ver, entre Francia y Alemania. Pero la pregunta es la siguiente. Ya, ¿cuál es mayor potencia entre Francia y Alemania? Alemania. Desde luego. Alemania. ¿Ah? Siguiente pregunta. Entre Francia... No, 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 no. Entre Alemania y Rusia, ¿cuál es mayor potencia? Rusia. Rusia. Rusia.
Alemania. ¿Por qué? Rusia ha tenido que invadir, estaba invadiendo Alemania junto con los aliados, pero Alemania por sí sola podía invadir a todos. O sea, yo por si acaso no soy ningún defensor Es que ha quedado los nazis. mal después de la Segunda Guerra Mundial y Es. empezó a recuperarse. Mm. Obviamente Rusia también tiene lo suyo, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica conocemos su avance tecnológico. ¿Sabemos algo de ellos? ¿Saben cuál es la mayor dificultad? Es el idioma. Pero Alemania también su idioma. Aquí por lo menos tenemos... todos conocen el Goethe, ¿verdad? ¿O no conocen el Goethe? La Alianza Francesa, ¿conoce? El instituto... ¿Cómo se llama el instituto que enseña italiano? Aquí en Bolivia. Leonardo da Vinci. No recuerdo, pero hay. A ver, si alguien quiere estudiar japonés en la ciudad de La Paz, ¿dónde estudiaría japonés? La escuela de idiomas de la FAP. La asociación japonesa. Perdón, ¿la escuela? La asociación japonesa que hay en La Paz, ¿Dónde queda eso? En la Batallón Colorados, ¿no? Singe. ¿Verdad? Ya. ¿Dónde estudiamos ruso? En La Paz. Debe haber, ¿no? Yo recuerdo... Un barato hay uno. No hay ruso. Ay, Ya ay. buscado. A ver, por la Plaza Avaroa hay que subir una calle donde todas las movilidades suben para ir a Ecuador, donde hay varios boliches. ¿Qué término, no? ¿Qué es un boliche? Son restaurantes donde en la noche, digamos, venden bebidas, ¿no? Y hay también los honguitos, honguito 1, honguito 2, donde venden carnes. ¿Conocen o no conocen? Belisario Salinas, ¿o cómo se llama esa calle? Subiendo a mano derecha. Es un lugar tan chiquito, cuando hace 2 años, ¿no? Que era intrascendente y decía, Instituto de Enseñanza de Idioma Ruso, ven y te enseñamos ofertas para becas, pero algo chiquito, o sea, en vez de que sea bien publicado, o sea, no sé. A ver, ¿dónde aprenderían ustedes inglés? En La Paz. CBA. A la En- CBA, ¿no? En CBA, ¿no? No quiero hacer publicidad. No hay que hacer publicidad, pero obviamente, entre lo que es el NLC, la otra, ¿cómo se llama? Tanto por televisión por cable, English Live, ¿no? ¿Cómo se llama? Open English. Open English. Open English. Panini, ¿no? Yo les digo, sin hacer publicidad, pero ya, el mejor método de enseñanza, ya lo hemos dicho, ¿no? Sin hacer propaganda, se da, porque tiene buenos textos de gramática, los textos para ir aprendiendo. Los otros institutos no te dan eso, o te dan algo, digamos, a la ligera, pero ellos dicen, no, pues aquí tú tienes que aprender simplemente escuchando, ¿no? Ya todos podemos escuchar y ya entendemos, ¿no? Pero luego la escritura, ¿se dan cuenta? Entonces, como les digo, si tienen la posibilidad, a ver, pero la pregunta es, ¿pero yo cómo voy a llegar a esa posibilidad? Ya, sales de la universidad, tienes un buen dominio de inglés, eso es importante, ¿ya? Tienes dominio de inglés, luego te dicen, hay beca para tu formación en Rusia y en Alemania, pero tienes que saber el idioma, ya, pero yo no tengo ni idea de alemán ni de ruso, pero tienes buen dominio de inglés, ya con eso ya tienes medio pie adentro, y tan solo tú decides, o Alemania o Rusia, y ellos te van a decir, te vamos a dar durante 6 meses un curso avanzado de este idioma, y ya está. ¿Se dan cuenta? Por eso, tan importante es el idioma inglés. Hasta para obtener beca en Japón, no te dicen, tú tienes que tener conocimiento mínimo de japonés. Sí o sí tienes que saber el inglés. Ahora una docente me decía, ¿no? A ver, ¿usted estudiando alemán? Sí. Ya. Está bien que usted aprenda inglés o que domine en inglés, pero cuando vaya a Alemania, los primeros días,
Tú vas a querer saludar en inglés, uno que otro te responderá. Los alemanes o la gente europea no es tan abierta como los latinos, ¿no? Son gente fría, gente cerrada. ¿Ya? Por lo menos mínimamente tienes que saber algunas palabras o frases en ese idioma. Y tiene mucha razón. ¿De acuerdo? Por eso, si digamos, tú quisieras ir al extranjero, ya, la clave es, debes tener buenas notas, debes tener un certificado TOEFL en inglés, y te apasiona, digamos, ir a Francia, entonces de ahora ya ve formando en tu cabecita, ya voy a estudiar el idioma francés. Y listo. Vas a tener buenas notas, tienes un buen registro en el TOEFL. ¿Qué crees que te van a decir? No vamos a permitir que vengan a nuestra universidad. Se te abren las puertas, y más aún que tengas el conocimiento, aunque sea mínimo, de ese idioma extranjero, adelante, ¿no? Ya. Entonces, esta normativa también la voy a subir al Classroom, que ya tengo 95, 96 alumnos, creo que tenía. Yo creo que con ellos ya, directamente voy a compartir, luego voy a filtrar, ¿ya? Y bueno, ¿qué es el sistema métrico? Al decir sistema métrico, como que ya conocemos, ¿no? Las unidades métricas. Dice, existen reglas para la deducción de las medidas de un formato. De un formato. Formato. ¿Ya? O sea, hace referencia a algo que ya está establecido. Algo que ya tiene una forma. ¿Listo? Número 1, regla de referencia. Tenemos que referirnos a algo. Los tamaños de los pliegos. ¿Qué es un pliego? ¿Quién me dice? ¿Qué es un pliego? Un doblez. ¿Ya? ¿Qué más? Plegar. ¿Alguien más? Ah, Aunque se equivoquen, lo que suelten, no digan no. Estamos aprendiendo. Reducción de hoja. Una hoja, nada a la mitad. Ya, o sea, básicamente lo que decía el compañero, el primero que participó, doblar, ¿no? Por eso viene la palabra plegar, pero pliego, pliegue, dice, para dibujos, los tamaños de los pliegos para dibujo en milímetros es importante. Ya desde la anterior clase, cuando hemos visto el tema de escalas, había un dibujo donde decía 70, 35. ¿Y dónde estaban las unidades? Entonces por defecto ya sabemos, nuestro dibujo tiene que estar en milímetros. ¿De acuerdo? En milímetros. Los civiles ya pueden emplear pulgadas, metros, kilómetros. ¿De acuerdo? Pero ellos no van a trabajar en milímetros. Porque el valor sería pues con bastantes números de cero, ¿no? Hablamos de miles de millones. En cambio nosotros trabajamos en milímetros porque las piezas no son pues tan grandes, ¿no? Y alguna pieza, digamos, de 1 metro de diámetro o 1,50 de diámetro, sí, podemos dibujarla. Y de hecho tenemos, ¿no? En el área minera, esos tremendos camiones Caterpillar o Komatsu con esos tractores que van, los camiones, ¿no? Que van transportando el material que van a procesarlo. Eso obviamente antes de construirlo han tenido que dibujarlo, ¿no? Pero aún así esas piezas han sido dibujadas en milímetros. Están, dice, basados en el tamaño A0, con un área de 1 metro cuadrado. Ya, tamaño A0. Entonces aquí no dice tamaño carta, tamaño físico, dice tamaño A0. Entonces te da la idea, pero ¿qué significa A0? La letra A y es el número 0, no es O. Repito, es el número 0, no es la letra O. ¿Ya? Entonces, si dice A0, entonces puede haber A1, ¿sí? A2, sí. ¿Habrá el A-1? ¿El A-2? ¿Qué creen? ¿Habrá algo negativo? No, Inge. No, Inge. No, o sea, por lógica es no. Pero ¿qué tal que haya? O sea, de hecho, no hay. Porque la normativa no te dice, ¿no? Pero tampoco te dice que no podría haber. Sería otro tamaño de formato, ¿no? Pero, ya. Entonces, como hay A0, hay el A1, el A2, el A3
y el A4. ¿De acuerdo? Eso vamos a ver. El tamaño A0 dice que tiene un área de 1 metro cuadrado. Área, ¿ya? De 1 metro cuadrado. Una regla, dice, de semejanza, ¿ya? La de semejanza, ¿qué está diciendo? Todos los formatos, excepto los alargados, son semejantes. Formato alargado. Bueno, a ver. Son semejantes todos los formatos. O sea, hay una semejanza. Hay algo que tienen en común. Todos los formatos. ¿Y de qué formato estamos hablando? Los formatos tipo A. ¿De acuerdo? Formato tipo A. Entonces, pero si hay el formato tipo A, ¿habrá también el formato tipo B? ¿Habrá el formato tipo C? ¿Tipo D? Debería haber, ¿no? Por algo han comenzado con el A. Si es que hay, bueno, tal vez no lo han publicado, no interesa. Pero nosotros manejamos el formato tipo A. ¿De acuerdo? Y mantienen las semejanzas. ¿De qué forma? La relación entre sus lados es la raíz cuadrada de 2. Entonces, el largo sobre el ancho. El largo. Aquí yo tengo dos medidas. Una más pequeña y otra más larga, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas dos es el largo? ¿X o Y? Según esta posición. ¿Cuál es el largo? ¿Qué? Y El largo es Y. Y el ancho, todo lo que tenga que ver con ancho, es el eje horizontal. Tiene que ser X. ¿De acuerdo? Entonces, esta relación, fíjense, Y igual a X raíz de 2. O sea, es lo mismo que decir Y sobre X. ¿Qué es Y? El largo. Sobre X. ¿Qué era X? El ancho. Aquí está X, el ancho. Es la raíz de 2. Y ya está. Entonces, ¿cómo puedo encontrar los tamaños X y Y de un tamaño A0? Yo digo, a ver, Y sobre X es igual a la raíz de 2. Mi segunda ecuación. ¿Cuál sería mi segunda ecuación? Ahí estoy dibujando. ¿Cuál sería mi segunda ecuación? X por Y, ¿cuánto vale? 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado. ¿Listo? Tienes dos ecuaciones con dos incógnitas. Y con eso ya puedes encontrar el largo y el ancho de la hoja. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos. La referencia, el tamaño A0 tiene 1 metro cuadrado. La semejanza, Y sobre X, raíz de 2. ¿De acuerdo? Ahora fíjense. Aquí está el tamaño A0. Más pequeño el A1. Más pequeño el A2, el A3, el A4. Y hasta existe el A5. ¿Listo? Existe el A5. ¿Ya? ¿Cómo lo obtiene? Fíjense. Este es el tamaño de Y. Generas un arco que choque con este otro lado. ¿De acuerdo? Choca ahí. Y luego este otro, este vértice acá, con ese otro punto, sacas la distancia X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con todo esto? Si tú generas con el eje X una línea, primero haces una diagonal, ¿ya? Generas una línea con la base de la hoja más grande, ¡pac! Y sacas una horizontal, ya tienes el primer tamaño, más pequeñito. Del A1 sacas un arco, acá, con horizontal tienes el siguiente tamaño, que es el A2. De este A2 sacas un arco, intersectas con la diagonal, tienes la A3. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Ya. Regla de doblado. Doblado también podría ser el plegado. Al doblar un formato, nuevamente, ¿cuál es el formato? Es el tamaño de hoja. ¿Cuál es el tamaño? X por Y. Y este tamaño X por Y corresponde al formato A. ¿De acuerdo? Al doblar un formato por la paralela media al lado menor, aquí tienes la hoja. ¿Ya? Ya. El lado menor. Este es el lado menor y este es el lado mayor. Dice, al doblar por la paralela del lado menor, aquí es el lado menor, su paralela, o sea, por la mitad, se obtienen dos inmediatos inferiores. Si tú doblas el A0, a la mitad tienes un A1. Inferiores. Del A0,
Entonces es el A0. Doblas por la mitad, ¿ya? Y tienes el A1. Perdón, aquí es el A0. Doblas la mitad, ¿ya? Tienes el A1. El A1 doblas a la mitad, tienes el A2. El A2 doblas a la mitad, por aquí, ¿ca? Tienes el A3. El A3 doblas a la mitad, tienes el A4. La mitad del A4 te da el A5. ¿Listo? ¿Y ya está? De otra manera, otra forma de verlo, con la diagonal. ¿Ya? Existen dos tamaños, la serie ISO A y el tamaño alargado. Por algo decíamos el tamaño alargado, ¿se acuerdan aquí arriba? Excepto los alargados, ¿ya? Que no es práctico hoy en día, no se habla mucho de eso, pero la normativa que ha sido elaborada en su tiempo aún lo mantiene, ¿no? Salvo que hay una normativa que sea vigente actualmente, pues, digamos, del año 2021, donde diga, ahora el tamaño alargado ya no existe. Listo, no hay ningún problema. Pero de la serie ISO A, por eso se llama tamaño A, ¿no? Como veíamos acá, tamaño A. Es la serie ISO A. Nos enfocamos solo en los de la serie ISO A, ya no en el tamaño alargado. Y así como hay serie ISO A, también debe haber serie ISO B, serie ISO C, que deben utilizar en otros países o para otro tipo de referencia. Pero a nosotros no nos interesa. ¿Quiénes somos nosotros? Los mecánicos, ¿ya? Pero estos formatos ISO A también lo deben emplear los civiles, hasta los arquitectos. Es de uso conocido, ¿ya? Los tamaños preferidos de las hojas cortadas y sin cortar. A ver, yo tengo, este es mi tamaño de hoja, ¿ya? Y quiero cortarlo. Pues, ¿cómo lo voy a cortar? Tendría que agarrar la tijera y cortar los bordes, una más chiquitita, ¿no? Tal vez esta es mi hoja y lo voy a cortar y lo dejo de este tamaño. A eso se refiere, hojas cortadas y sin cortar. Correspondiente al espacio de dibujo de la serie principal ISO A se muestra en la siguiente tabla, ¿ya? Entonces eso es importante. ¿Se fijan en esto? Ah, no, esas dos páginas. A ver, aquí qué es lo que tengo. ¿Se dan cuenta? Tabla 1. Esta está en inglés. Lo he sacado de la normativa, la 54, ¿dónde estás? 54-57. Que la misma también la voy a publicar en la plataforma, ¿ya? Para que ustedes la tengan. ¿Qué es aquí? Size of trimmer, ¿ya? And trimmer. Significa tamaños de hojas, porque está en plural, ese, cortadas y sin cortar. Y el espacio de dibujo. ¿De acuerdo? El espacio de dibujo, por decirles. Mi hoja va a ser esta. ¿Ya? Esa es mi hoja. ¿De acuerdo? Ahora, esta hoja venía de una hoja anterior, de una hoja más grande. ¿Listo? Entonces, esta era mi hoja natural, la de color verde. Pero he tenido que cortar y he obtenido la hoja de color de margen de color oscuro. ¿Ya se dan cuenta? La hoja sin cortar y la hoja cortada. Luego, en la hoja que a mí me interesa, tengo que colocar el margen. ¿De acuerdo? El margen. Y todo lo que está dentro del margen es el área de dibujo. ¿De acuerdo? Es así como funciona. ¿Ya? La hoja... perdón. Esta sería así. Esta es la hoja sin cortar. ¿De acuerdo? De verde. Es la hoja cortada. Estamos cortando los bordes, ¿no? Y es la hoja de color oscuro que me sirve. Dentro de esta hoja cortada tengo el margen de color rojo. Y dentro del margen está el área de dibujo. Todo eso es el área de dibujo. He repetido 2 veces. ¿Listo? O el espacio de dibujo. Las dimensiones en milímetros. ¿Ya? Y aquí tienen destinación A0, A1, 2, 3, 4. ¿Ya? Tengo los tamaños que corresponden a la figura 1. Desde el A0 hasta el A3, la figura 1. ¿Dónde es la figura 1? Figura 1, del A0 al A3. Aquí está. Y el A4 en la figura 2. A4 en la figura 2. ¿De acuerdo? Listo. El A4 es pequeñito, ¿verdad?
Y en cambio el A0 es más grande. Ahora fíjense, los tamaños de hoja desde el A3 hasta el A0 se los presenta de forma horizontal. Fíjense, horizontal. Sin embargo, el A4 se lo presenta de forma vertical. Listo. Y todos lo mantienen todavía en milímetros. Milímetros aquí, milímetro aquí. ¿Ya? Así estamos bien. ¿De acuerdo? Entonces dice, hojas cortadas, tamaños A1 y B1. ¿Ya? Las hojas cortadas. Y las hojas sin cortar, el U viene de untrimmed, ¿no? Y la T de trimmed. ¿Ya? Los tamaños A3 y B3. A ver, veamos acá, ¿dónde está eso? La hoja sin cortar. Perdón. Ya. La hoja sin cortar es esta línea de aquí afuera. Línea 2 puntos, línea 2 puntos. La hoja sin cortar. O sea, el tamaño natural, tal como hemos encontrado en el mercado. ¿Ya? ¿Cuál es su tamaño? El A3. Y aquí tienes el B3. ¿De acuerdo? Es lo que te dice acá. A3 y B3. Más o menos 2 milímetros. La hoja cortada es A1 y B1. Nuevamente. Lo que hemos cortado es lo del medio. Línea del medio. ¿Cuál es? A1. Línea del medio. ¿Cuál es? B1. ¿De acuerdo? Y luego dice drawing space. El espacio de dibujo. ¿Ya? A2, B2. Entonces tiene que estar la interior. La interior es A2. Y esta línea de interior, B2. ¿De acuerdo? Listo. Ahora bien, analicemos lo siguiente. Fíjense, están viendo este dibujo. ¿Ya? Aquí está la línea cortada. Esta es la hoja cortada. La hoja cortada con el margen de dibujo, ese espacio, a ver, ¿cuánto es? Ese tamañito. Corresponde a los de 20. ¿De acuerdo? 20. ¿Ya? Respecto del borde izquierdo. Ahora, en la parte inferior, superior y derecha, el margen es de 10, ¿qué cosas? Milímetros. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con el tamaño A4. Con el tamaño A4, el borde de la hoja cortada respecto del margen es 20 milímetros, el borde izquierdo. Y los demás bordes van a ser 10 milímetros. Verifiquemos eso. ¿Ya? Vemos el tamaño A4, como aparece aquí. El tamaño A4, ¿por qué no está marcando esto? ¿O tiene que ser el tamaño más chico? Bueno, aquí está el tamaño A4. Ya, no quiero resaltar. En el tamaño A4, ¿ya? Un cachito. Ah, recién. Pero no quiero resaltar. Ya. Sigamos con esto. El tamaño A4, jóvenes, el tamaño A4, la hoja cortada. Ya no me interesa la hoja sin cortar. La hoja cortada, tal cual. Y la pregunta es la siguiente. Ustedes van a ir a la librería y dicen, ya quiero que me venda 500 unidades de tamaño de hojas A4. ¿Qué les van a vender? ¿La hoja sin cortar o la hoja cortada? La hoja cortada. Correcto, la hoja cortada. cortada. ¿Ah? Ya. ¿En qué casos compraría la hoja sin cortar? Tal vez cuando compre un A0. ¿Ya? ¿Por qué? La hoja A4 y la hoja A3, hasta la hoja A3, puedo imprimir en alguna impresora casera, en mi casa. Aunque hoy en día las impresoras domésticas como que ya no imprimen la A3, antes sí imprimían hasta el tamaño A3. Hoy en día como que ya no, todos son tamaños pequeñitos. Pero el A3, el A2, el A1 y el A0, ¿dónde imprimiríamos? ¿En qué tipo de impresora? ¿Cómo se llama esa impresora?
¿Alguien conoce? Plotter. ¿No? Industrial. Correcto. ¿no? Se llama plotter, ¿ya? Esa impresora se llama plotter. Si alguna vez van a algún estudio arquitectónico, van a ver una impresora tamaño familiar grande, donde las hojas están en rollos, ¿ya? Están en rollos. Por ejemplo, a ver, plotter de impresión. Veamos qué nos muestra. Esas hojas. ¿Quiénes además usan esto? Aquí está bien la propaganda, ¿no? Las imprentas. Lo que Las hacen. imprentas, ¿no? Pero las imprentas, obviamente, pues a todo color, ¿no? En cambio, nuestro plano de dibujo mecánico es a todo color. No, pues, simplemente blanco y negro nada más. Ahora, cuando tú dibujas una pieza en 3 dimensiones, ¿le vas a dar color? Ya depende de ti, es tu presentación, ¿no? Ah, pero nosotros como mecánicos, o sea, la pieza la vas a presentar así, ya. Por lo general no se presenta un color, ¿no? Puedes colocar sombreados, si quieres colocas color, pero, o sea, no es tan adecuado. Pero si tú quieres generar el ensamble de tus piezas en 3 dimensiones, pues colocas colores y generas un video, ¿de acuerdo? ¿Y eso lo puedo hacer con el AutoCAD convencional? Sí, puedes generar un video. Pero hay otros programas que te lo hacen más fácil la vida. Ejemplo, el Inventor y el SolidWorks. Con el AutoCAD vas a llevar más tiempo. Con el Inventor y con el SolidWorks, al tiro lo haces tu dibujo en 3 dimensiones. Colocas colores, textura, y te sale una belleza. Y eso tienen que aprender ustedes ya del segundo semestre. Hoy dominan el AutoCAD, en este semestre van a dominar el AutoCAD convencional y el mecánico. Y el siguiente semestre tú por tu cuenta ya vas viendo el Inventor o el SolidWorks. Que se van a dar cuenta que no es difícil. Pero con el concepto mecánico que tienen, lo demás es, pues, como se dice, chancac. Entender a qué se refiere. Porque el software simplemente es, a ver, haz esto, dibuja esto, de aquí viene tal cosa, tal comando. Pero la esencia mecánica, ¿qué tipo de perno vas a incluir? ¿Qué tipo de arandela? ¿Con qué normativa? El engranaje, ¿cómo vas a diseñar? ¿Cuántos dientes? Ya luego, para esa cantidad de dientes, el módulo necesito, el paso diametral necesito, o sea, son conceptos mecánicos. ¿De acuerdo? Esa es la esencia para que aprendas esos otros programas. Entonces, para que te lo imprima esto, tú puedes comprar una hoja en rollos, digamos, aquí adentro está el rollo. Hay un rollo de hoja, ¿ya? Cargas el rollo, por ejemplo, aquí donde se ve un ojo con el rollo, digamos, aquí está el rollo cargado ahí adentro, ¿ya? Entonces, vas a plotear, ¿de acuerdo? Te lo plotea, y esta hoja está sin cortar, entonces tendríamos que cortar los márgenes. ¿Pero por qué estamos cortando? Porque como la hoja es tan grande, necesita mayor espacio para que el cabezal se sujete a la misma máquina. Y luego tenemos que recién cortar el margen. ¿De acuerdo? Eso sí podemos hacer. ¿Ya? A ver, estamos bien hasta ahí. Ya, seguimos con la presentación. ¿Dónde estamos? Aquí. Que una consultita, hay un Dime, dime. programa igualito para celular y para mandar directamente, digamos, a la computadora o algo, impresión. ¿Desde celular me dices? Sí, Ya, a ver. Nosotros podemos instalar en nuestro celular la aplicación del AutoCAD. ¿Escucha bien? Ya. Podemos instalar la versión del AutoCAD visor. Es decir, con tu celular, te pueden mandar un plano, ¿ya? Que sea DWG. Entonces, con el visor, tú puedes abrir el archivo desde tu celular. Y tal vez puedes hacer alguna que otra cosita, tal vez colocar un comentario, hacer una línea. Y listo. Solamente eso. ¿Por qué? Porque AutoCAD requiere tal memoria que en el lugar no podría correr de manera. Pero como visor sí lo tienes. ¿De acuerdo? Lastimosamente no podemos mandar impresión desde nuestro celular. Salvo que... No, bueno, particularmente no he hecho la prueba. Es que no sería adecuado porque con el celular ya tendría que estar definido tu tamaño de hoja.
¿Y dónde defines eso? A través de tu PC o desde tu laptop. ¿De acuerdo? Tal vez más adelante haya celulares que puedan hacer eso, pero por lo pronto no. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decía, el A0, el A1 puede venir en rollos. Entonces tú los imprimes y los puedes luego cortar. ¿Ya? Pero el A4 no, pues no tendría sentido. Que es tan pequeñito el tamaño que tú vayas cortando, o sea, pierdes tiempo. Y a partir de ahora, de memoria, las hojas A4, ¿ya? Tienen la siguiente dimensión. ¿Listo? A1B1, 210 por 297. ¿Qué es A1? A1 está aquí. Empezamos con el A4, ¿no? A1. A1 y B1. Son las líneas del medio. ¿Ve? Esta línea del medio. Es la hoja cortada, ¿de acuerdo? A1 por B1. ¿Listo? Entonces es el tamaño de la hoja. 210 por 297. Nunca se olviden eso. Entonces ya tenemos dos datos, ¿no? El A4 tiene 210 por 297. ¿Qué es 210 y 297? 210, a ver, sería la base. A1. A1. O sea, sería el ancho. Y el largo, que es B1, es 297. Listo. Ahora, de la hoja A0, ¿qué dato tengo? Que el área, ¿cuánto vale? 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado. Ojo, esas unidades están en milímetros. ¿Ya? Entonces podría ser la relación, como les dije, ¿no? Y sobre X es igual a raíz de 2. Y Y por X es igual a 1 metro cuadrado. Pero ese metro cuadrado tiene que llevarlo a milímetros cuadrados para que me dé el valor en milímetros. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienes el A0. Es 841 por 1189. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien. Hay una relación entre esos tamaños. ¿Y cuál es esa relación? El A4 con el A3. Ese 297 se repite aquí. El A3 con el A2, el 420 se repite aquí. El A1, ese 594 se repite aquí. Y el A1 con el A0, este 841 se repite aquí. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan que la hoja como tal, hay que doblar a la mitad? Si este es mi tamaño A0, ¿cómo encuentro el A1? Lo doblo a la mitad, ya tengo tamaño A1. ¿De acuerdo? Y aquí está, no hay ninguna ciencia. ¿Listo? Y tienen los tamaños como corresponde. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ¿qué creen que es este espacio? ¿Para qué estará dibujado? Carimbo, dice. Carimbo. Ahora fíjense, el carimbo siempre está en la parte inferior derecha. ¿De acuerdo? Pero aquí, como el tamaño A4 es el único que se presenta de manera vertical, el carimbo cubre toda la parte inferior. Aquí no hay inferior, derecha, izquierda, es toda la parte inferior. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Estará mal si yo presento mi formato A4 de manera horizontal? Sí, jefe. Está mal porque hay los demás, el A1, A2, A3 se presentan en horizontal. Correcto. Ahora, ¿de dónde sale esto? Fíjense, ese tamañito. 20 milímetros, 20 milímetros. ¿Ya? Si yo no presento un único juego de documentos, yo puedo presentar mi informe o hasta un dibujo en un A4 y mi ensamble en el A0. El A0 hay que plegarlo, o sea, hay que doblarlo. Y su margen está a mano derecha. El A4, el margen está a mano derecha. Entonces tiene que coincidir. Si yo presento el A4 con el margen a mano izquierda, el margen a mano izquierda, y esto yo lo voy a rotar, el margen va a estar en la parte superior. Entonces no calzaría, no se incluiría. ¿Pero por qué? Al decir que no calza o incluye. Por algo estamos colocando este margen. ¿Para qué? Para que podamos perforar. Aquí igual se puede perforar. Por eso siempre el formato A4 se presenta de manera vertical. ¿De acuerdo?
Alguna excepción habrá cuando me presente solamente una única hoja A4 de manera horizontal. ¿Ya? Pero sería la excepción. ¿Ya? Por lo general no se presenta de manera horizontal, siempre se presenta de manera vertical. Ya, bordes y marco. Los bordes deberán estar a 20 milímetros, ya hemos visto, ¿no? 20 milímetros de acá. Este es 20 milímetros. 20 milímetros de ancho del lado izquierdo de la hoja. El lado izquierdo. Los demás bordes serán de 10. 10, 10, 10. Aquí igual. Aquí es 20, 10, 10 y 10. ¿De acuerdo? Verifiquemos eso. Volvamos nuevamente al tamaño A4. ¿Qué de acuerdo? El tamaño de la hoja cortada y el espacio de dibujo. ¿Ya? ¿Cuál es el espacio de dibujo? A2, B2. A ver, el espacio de dibujo, vayamos con otro color. El espacio de dibujo es el de color verde. Entonces sería A2 y B2. Significa todo lo de adentro. ¿De acuerdo? A2 y B2. Fácil, ¿no? Veamos. Mantengamos las mismas letras. A con A. 210 menos 180. ¿Cuánto es? 20. No. 210 menos 180. 30. 30. 30, ¿no? ¿Pero qué es A? A1 y A2. Aquí están. A1 y A2 son horizontales. O sea, es el ancho. A 210 le quitas 180. Resultado 30. 2 a 2, 30. 20 a la izquierda y 10 a la derecha. 20 más 10, 30. ¿Listo? Veamos el largo. 2,97. B con B. 2,97 menos 2,77. ¿Cuánto es? 20. 20. Entonces, anaranjado, al 2,97 menos 2,77 hay 20. ¿Dónde están los 20? 10 aquí arriba y 10 aquí abajo. ¿Sencillo? Ahora, ¿por qué tanto hincapié en esto? Redibujo, estamos en dibujo mecánico, ¿sí? Esa es la esencia, los tamaños a los cuales nos corresponden, ¿ya? Por conocimiento general tenemos que saber cuáles son los tamaños, los espacios que tienen que existir. ¿Listo? Ya, seguimos. Ya sabemos los bordes, 20 a mano izquierda y 10 en los demás. El marco que limita el área de dibujo, el marco que limita, debe ser ejecutado con una línea continua de 0,7 milímetros de espesor. ¿Ya? Fíjense. Bordes, dice, ¿no? La palabra key o la llave, digamos. Número 1. Marca que es trimming de corte, ¿no? Démosle ese énfasis. Marca de corte, ¿dónde está el 1? Ven, aquí está este con símbolo oscurito. ¿Ya? Y estos jóvenes, el AutoCAD te lo imprime así. ¿Cuándo? Cuando tú vas a imprimir o plotear una hoja donde tienes que cortar. Y el AutoCAD te dice, te da esa señal y tú tienes que cortar. ¿Dónde encuentras esto? Cuando trabajas con tu plotter. ¿Qué les he dicho? En un plotter las hojas vienen en rollos. En rollos. Y la impresora o el cabezal tiene que jalar cierto espacio. Por eso no te lo imprime desde el borde como tal. Hay un espacio para que jale y ese espacio que está aquí sirve de soporte. Y luego te dice, te doy el margen para que tú lo cortes. Eso te hace el plotter. ¿De acuerdo? Ya, esa es la marca para el corte. 2. Formato cortado. ¿Dónde está el 2? Todo eso es el 2, formato cortado, tal cual. ¿Ya? El 3 dice grilla del borde de referencia, el número 3. Aquí el 3. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Existen algunas hojas, jóvenes. Estoy hablando ahora de la línea de color rojo, ¿ya? El margen, ¿ya? Dentro del margen
Yo dibujo aquí el margen. ¿Ya? Ahora, hay un pequeño segmento. Otro recuadro interno. ¿Ya? Otro recuadro interno. Donde te dice, como aparece aquí. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Aquí hay un 1. Aquí hay un 2. Línea. Aquí hay un 3. Línea. Aquí hay un 4. Línea. Aquí una letra A. Línea. Aquí una letra B. Línea. Aquí una letra C. Línea. ¿De acuerdo? Tú lo puedes plotear así. El AutoCAD también te da esa opción. Estoy hablando dentro del margen. ¿Ya? Dentro del margen. Entonces, estos segmentos A, B, C, 1, 2, 3 forman parte del área de dibujo. Por eso está con color amarillo. ¿De acuerdo? Y te está generando esto, ¿qué cosa? Nos genera como una grilla imaginaria. Aquí tienes el recuadro A1. Aquí tienes el recuadro B1. ¿De acuerdo? Pero obviamente esto de color azul no está impreso. O sea, no es esa línea, es imaginaria, o sea, en tu mente. Tú lo puedes plasmar. Cosa que tú dices, a ver, en el recuadro B2 se encuentra un comentario que no corresponde. O sea, ya das una idea para elaborar tu informe. Porque como tienes un reticulado, una cuadrícula, tú dices, en tal cuadrante, digamos, el A3, colocar tal cosa, o eliminar esto, o hacer lo siguiente. ¿Ya? Actualmente se puede emplear, pero es muy raras veces se emplea esto. Se podría, ¿ya? Depende de ustedes. Si quieren emplear un margen con esta identificación. ¿Ya? Por eso el 3, el borde de referencia de la grilla. ¿Ya? El número 3. El 3. Y el margen del dibujo. Fíjense, aquí está la hoja. La hoja. Con el margen, ¿cuánto mide? Ah, está adentro. El margen con la hoja mide 20. Ah, perdón. Entonces, ¿cuál es el margen de color rojo? A ver, nuevamente. Este margen que he dibujado es aquí. ¿Ya? Y lo que está adentro es el área de dibujo. ¿De acuerdo? Tal como está acá. ¿Ya? Ahora, este borde, me disculpo con ustedes, es lo de está afuera de este margen. Eso dice acá. Entre el borde y el margen tengo 20. Ahora, ese es mi margen de dibujo, ¿verdad? 5 milímetros hacia afuera encuentro esta grilla de referencia. Entonces, aquí está recién la grilla, que no forma parte del área de dibujo. Aquí vale A, aquí vale B, aquí es 1 y aquí vale 2. Mil disculpas. Entonces, esto, señores, no va. ¿De acuerdo? Ahora sí estamos hablando de lo que corresponde. Son 5 milímetros, ¿ya? Que no forman parte del área de dibujo. Están fuera. El número 4, ¿qué es el 4? El marco del espacio de dibujo. ¿Dónde está el 4? Es el marco, que sería en realidad el margen, ¿verdad? Y aquí lo llama frame o marco, ¿ya? El 5, ¿qué es el 5? Espacio de dibujo. Todo lo que está dentro del margen o del área de dibujo, ¿no? Claro, del frame, ¿no? Y el 6 dice formato sin cortar. Aquí está el formato sin cortar. ¿Se entiende? Entonces, como les digo, este espacio, que es el número 3, el borde de referencia de la grilla, se puede o no emplear. Depende de ustedes. Y eso está abierto. De hecho, vamos a hacer conmigo algunos ejemplos. ¿Ya? Cuadro de referencia, rótulo o cajetín. Aquí falta otro nombre. ¿Cuál es? ¿Qué nombre le hemos dado? Carimbo. Carimbo. Dice, debe estar colocado en la esquina inferior derecha, siempre, cuando la hoja es
Bueno, ya sabemos, del formato A0 hasta la A3, la posición es horizontal, ¿no? Posición de cuadro en la parte inferior derecha, ya sea vertical u horizontal. Para el caso de las hojas horizontales o verticales, ¿listo? Siempre en la parte inferior derecha. Como una excepción sería en el A4, ¿no? Que ocupa toda la parte inferior. ¿Listo? Toda la parte inferior. De ser este el caso, ¿ya? El cuadro de referencia, jóvenes, rótulo cajetín, tiene la siguiente información. Dice, ejemplos de cajetín. Según la normativa DIN 6771, ¿ya? Y nos muestra lo siguiente, a ver. Fíjense. Todo esto. ¿Cuánto creen que debería medir? Eso sería el ancho del carimbo, ¿ya? El ancho del carimbo. Aquí te dice, E es igual a 72 veces B. ¿Y cuánto vale B? 2,54. Entonces, ¿cuánto es 72 por 2,54? A ver, busquemos en la calculadora. Sería 72, ¿cómo es aquí? 72 por 2,54. 72 por 2.54. ¿Cuánto creen que va a salir? 82,88. 182,88. Correcto. Pero a ver, eso en milímetros. Ya, 182 se puede llegar, pero punto 88. Es que estos alemanes, hasta llegar a esas cifras, como que. Está por lado. ¿A cuánto lo podemos redondear? A 83. 83. 183. Ya, sería lo correcto, ¿no? ¿Pero están seguros? A ver, este 8 es par, se mantiene par. Pero esto está fuera, lejos de la coma. Entonces, como esto es par, pero eso es mayor a 5, sí, lo redondeamos a 183. Esto viene, aprendemos de cifras significativas, ¿no? Ya, 183. Pero el tamaño correcto, ¿cuál había sido? 180. ¿Dónde creen que sale 180? De aquí. Esa es nuestra referencia. ¿Cuánto vale el espacio de dibujo del A4? El espacio de dibujo del A4. Este segmento vale la letra A. El espacio de dibujo A vale 180. No puede ser 183 ni 182, porque estaríamos afectando los 20 milímetros de acá y los 10 de acá. ¿De acuerdan? Aquí es 20 y los demás son 10, 10 y 10. Pues el tamaño es 180. ¿Listo? Pese a que la norma te dice, ¿no? Pero ve, ¿por qué a veces 2,54 milímetros? ¿Por qué no trabajar 2 milímetros y esto que sea 4 milímetros? A ver, hoy en día recién podemos afectar, o sea, decir, pero ¿por qué están trabajando con esas cifras significativas? Bueno, en su tiempo hicieron así los alemanes la normativa y bueno, se quedó, ¿no? Hasta que se cambie. Pero fíjense, ¿qué información tenemos? Así es un carimbo, o cajetín o rótulo, ¿ya? Aquí decía 182,88. En realidad va a ser 180. ¿Y cuánto vale esto? C es igual a 13 por A. 13 por 4, 23. A ver. 13 por 4.23. 54 a 29. ¿Esto lo redondeamos a 55? Sí, ¿no? Sí. Sí. Entonces, jóvenes, fíjense. Este espacio, desde aquí hasta aquí, ¿está limitado por algo? Por nada, no te dice nada la normativa, ¿no? Esta alturita. Entonces, lo podemos tomar como dice la normativa. Te dice 13 por A, había sido 55. Ojo, la normativa te sirve de manera referencial. Si tú dices, a partir de ahora nuestra empresa tiene un sistema de calidad implementada por la ISO, donde las normativas que estamos adquiriendo, estamos comprando, son de uso obligatorio. Ah, entonces tienes que llegar a ese tamaño.
Si te decía 182,88, tenías que trabajar con 183. Ya, pero eso dice la normativa DIN. Entonces, como que ahí tendríamos que ajustarnos, ¿no? Pero de hecho, esto como que ya no está vigente. Pero les estoy... ¿Por qué no está vigente? Porque hoy en día dice la DIN en ISO 7200 sustituye a la DIN 6771. O sea, ya está sustituida. Ya, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Indicarles a ustedes que el carimbo ya tenía un tamaño establecido. Y en el carimbo, ¿qué nos decían los alemanes que inicialmente tiene que haber esa información? Del 1 al 8, información mínima. 1, derechos de autor. 2 del 2, escalas. 2 del 3, material y dimensiones en bruto. ¿Ya? Y aquí está, ¿qué cosa? El sistema de proyección. ¿De acuerdo? Esto vamos a hacer conmigo. ¿Qué sistema será este? Aún no sabemos. ¿Será el americano, el europeo? No sé. Recién les voy a enseñar. 2 del 4, datos. O sea, aquí dice datos de quién. ¿De quién dibuja? El 5. Perdón, aquí es datum. O sea, la fecha. Y aquí el nombre. ¿Ya? 5, 2 del 6. 6, designación. O sea, hay que designar al plano. 2 del 7. Empresa o creadora de dibujo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí diríamos plano de planta. Empresa UMSA. ¿Ya? Y el número 8 está, número de plano. El plano de planta dice plano 1 de 2, porque tenemos 2 planos. Así se tiene que especificar. ¿Ya? Del 9 al 10, necesaria para la fabricación. ¿Dónde está el 9? El 9 son tolerancias. Vamos a ver para el segundo parcial. 10, acabado superficial. ¿Se acuerdan que hay un capítulo que se llama tolerancias de acabado superficial? Eso tendría que mostrarse en este carimbo. Del 11 al 16, a complementar según necesidades. ¿De acuerdo? 11 es como listado de partes. ¿De acuerdo? 11, 11 al 12. 12, no entiendo bien qué dice acá. ¿Qué información puede ser? A 12, origen. Bueno, origen. 12 al 13. Sustituye a. 14, sustituido por. Esto, por ejemplo, jóvenes, puede que ya hemos hecho un plano anterior. Y aquí dice, sustituye al plano 2 y sustituido por un plano nuevo que lo va a sustituir a este plano actual. De hecho, antes se empleaba así. O sea, depende, si quieren manejar este criterio. 13, 14, el 15, hoja. Puede ser hoja 1, hoja 2, hoja 3, ¿no? Y 16, ¿dónde es 16? Dice que es el peso. ¿Pero por qué está hablando de peso? No se olviden que estamos dibujando elementos mecánicos. ¿Ya? Entonces yo voy a dibujar un eje, voy a dibujar una plancha, ¿ya? Y estos elementos tienen un peso. Pero el peso, así una vez que ya ha sido maquinado. Pero ¿cómo encuentro el peso? Como tú tienes dimensiones, puedes encontrar ¿qué cosa? El volumen. ¿Verdad? Puedes encontrar el volumen. Pero ¿cómo encuentro el peso teniendo como dato el volumen? ¿Quién me dice? Tengo el peso. Perdón, tengo el volumen, ¿no? ¿Cómo encuentro el peso? La densidad más. La densidad. A ver, con la densidad yo estoy encontrando la masa, no el volumen. ¿De acuerdo? Pero ingeniero, como usted tiene la masa, multiplica por la gravedad. Listo. ¿Qué densidad voy a emplear? La del A0. ¿Verdad? No A0, del acero. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la densidad de acero? 7.6 aproximadamente. 7.67. 7.6. ¿Verdad? Entonces, pesas el eje, pesas la plancha, entonces pesas todo y ya tienes una idea de cuánto va a pesar tu máquina o lo que estás planteando en el dibujo. ¿De acuerdo?
Y listo, es una información importante, pero ¿para qué nos sirve a nosotros el peso? A mí me sirve el peso si voy a comprar una pieza del extranjero, porque con el peso y sus dimensiones, yo ya puedo saber si voy a traer una caja de 1 metro por 1 metro, o en un contenedor, ¿verdad? Para eso es. Y en función de ese peso y ese volumen, me van a cobrar lo que es el traslado del equipo. ¿Estamos bien? Otro dato, fíjense. Ahora dice la 6771 ha sido sustituida por la ISO 7200. Y aquí hay otros datos más. A ver, en esta parte, aquí te dice cuánto vale este segmento, cuánto vale esto, dice 10 veces B, 5 veces B, 3 veces B, 4 B, 6 B, 7 B, ¿eh? Y esto vale A, dice, esto vale A. Pero ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Esto hemos dicho podría ser 55, ¿no? O 50, o 60. No sé. ¿De quién depende eso? De la empresa con la cual están quedando en convenio para presentar ese plano. Aquí es una referencia nada más. ¿Ya? La veamos aquí. Bloque de título. Ese cuadro de referencia en inglés se llama bloque de título. ¿Ya? O cuadro de referencia. Denominado rótulo o también cajetín. Y el tercer nombre era carimbo. ¿De acuerdo? Ya tenemos 5 nombres. Cuadro de referencia, rótulo, cajetín, bloque de título y carimbo. 5. ¿No? Dice, el largo del bloque de título o del cajetín es de 180. Ya sabemos dónde viene 180. No los 182.88, ¿no? 180. Los tamaños de los campos individuales de los largos y alturas en el campo no son especificados. ¿Ya? O sea, los largos y el ancho y la altura no están especificados. Aquí hay una referencia, pero aquí dice no están especificados. La tabla de abajo, ¿cuál tabla? Es una figura, esta tablita. ¿Ya? Muestra ejemplos de posibles tamaños de los campos. Posibles tamaños. El largo y la altura. Posibles. ¿Ya? Si quieres, los tomas como tal. Si no, no. ¿Ya? Ejemplo de un bloque de título. Ahora fíjense, este bloque ¿tiene algo que ver con esto? Aquí está más completo, ¿no? Y es más, los antiguos AutoCADs, estoy hablando de 2013 hacia abajo, si tú querías podías imprimir el cajetín. Pero ¿qué era lo malo? Te lo imprimía, pero con texto en alemán. Si lo ven bien ustedes, Otterschön Maflat Anderung Datum Name Sust. ¿Qué es esto? Alemán. Entonces, el AutoCAD respetaba este convenio con la ISO, o perdón, con la DIN, y te lo imprimía en alemán. Ya. Pero ¿podemos modificar eso? Sí. Porque tú hacías clic y modificabas. A ver, esto que decía, digamos, Anderung. ¿Ya? Hacíamos clic y podíamos colocar el nombre correspondiente. Pero antes, hacíamos caso. ¿Qué es Anderung? Entonces, al diccionario alemán castellano, ¿qué es Anderung? Dice nombre del proveedor, por decirte un ejemplo, ¿no? Anderung. Nombre de la pieza tendría que ser. Entonces teníamos que colocar ese nombre aquí. Datum, la fecha. Name, el nombre. Ya, entonces. Pero al final te servía como referencia. Y tenemos que, digamos, colocar el nombre que correspondía, traduciéndolo. ¿Ya? Y era más fácil. ¿De acuerdo? Porque estaba en el AutoCAD, te decía, mi carimbo, el que yo te ofrezco, según la ISO, cumple esa especificación. Y te lo imprimía. Y nos dejábamos de preocupar por las líneas, cuánto mide la altura, el largo, tal cual. ¿Ya? Hoy en día nosotros vamos a crear nuestro propio carimbo en el AutoCAD convencional. Y cuando lleguemos al AutoCAD mecánico, el AutoCAD mecánico ya tiene definido su propio carimbo. Y con ese carimbo vamos a trabajar.
Entonces vamos a tener dos tipos de carimos. Uno que les voy a dar con el AutoCAD convencional y el otro que va a ser especificado con el AutoCAD mecánico. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense esa información de este carimbo. ¿Qué dice? Departamento responsable. Y se llama el AB131. ¿Qué departamento será? En nuestro caso, departamento de ingeniería, departamento, a ver, podría ser departamento, ingeniería mecánica, o ingeniería eléctrica, o ingeniería civil, o geología, o hidrología, ¿verdad? O electrónica. Referencia técnica. En este caso es el nombre de una persona, ¿no? Ya que es Social Müller, o sea, es un alemán, ¿no? Igual es Schuller, ¿no? Ya. O sea, están respetando, ¿no? O sea, todo esto es gracias a los alemanes, esa información que se tiene. Elaborado por, aprobado con B chica. Claro, porque eso está en portuñol, ¿no? Tipo de documento, estatus de documento, título, hay tanta información. Al grano. 1. Dueño del diseño. Dice, número máximo de caracteres, sin especificación. Caracteres, a ver, S, C, H, U, L, E, R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el espacio 8, 9, 10 caracteres. Sin especificar, ¿por qué? Porque el dueño puede ser UMSA o Empresa Minera San Cristóbal, o Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. O sea, no te pueden limitar, ¿de acuerdo? El nombre del campo, obligatorio o opcional, dice es obligatorio, siempre es obligatorio. Tamaño, largo 69 y altura 27, 69 por 27. Pero esto que es opcional, ¿qué te dice acá? La tabla de abajo muestra ejemplos de posibles tamaños de campo, ¿de acuerdo? Listo, aquí también tienes otros datos. Título del nombre, el número máximo de caracteres, lo que te puede mostrar. Y este número máximo, señores, está especificado en la norma. Por ejemplo, el título, número 3, no es el 3. Aquí, título, 3 por 3. Título adicional, máximo 25 caracteres. 25. Pregunta, ¿qué pasa si me paso de 25 y coloco 30 caracteres? ¿Qué creen que puede pasar? Ya no entraría en el cuadrito, Inge. Sobrepasaría, digamos. Sobrepasaría. Pero, ¿qué pasaría si dices, no, pero yo quiero que entre? Entonces voy a colocar un tamaño de altura más chiquita. Y la letra, el tipo de letra, en vez de que sea Arial, voy a colocar cursiva o Times New Roman, o sea, algo más chiquitito. ¿Puedo hacer eso? No, Inge, queda fuera de norma. Eso. Ya me están entendiendo, eso me agrada. ¿Ya? Quedaría fuera de norma, porque aquí yo tengo un tipo de letra diferente al resto. ¿De acuerdo? Ya. Pero entonces, hasta el momento no me dice cuál es el tipo de letra. Aquí no aparece. Solamente me dice número de caracteres. Ya. Pero para este carácter yo necesito saber el alto de la letra, la altura de la letra. ¿De acuerdo? A mi pregunta, si yo tengo arriba de 25 caracteres, ya me dice que aquí no entraría. Pero entonces, para que no entre, ¿cuál sería el tamaño de la letra? ¿Y cuál sería el tipo de letra? Ya, digamos, yo digo, mira, para todos que sean cursiva. Yo digo, para mi empresa, van a emplear a partir de la letra cursiva. ¿Ya? Tamaño 6, bueno, el tamaño está en la norma. ¿Ya? El tamaño, el tipo de letra todavía no. Si yo coloco en vez de 25, me pasa, digamos, 26, pero entra. ¿Ya? ¿Me van a enjuiciar? La respuesta es no. Toda normativa, señores, te recomienda, tiene que ser así. Es como en las escalas. Se recomienda. ¿Ah? Si tú estás fuera de esos valores, ya, la norma no lo recomienda. Entonces, como te estuvieses alejando de la normativa. Deberías hacer caso a lo que te recomienda la normativa. ¿Ya? Entonces, no es que esté mal, pero no estoy haciendo caso. Ya, por una letra, pero me va a pasar algo.
Ahora, ¿quién se va a encargar de contar la letra? A ver, empresa, EMPRESA, son 7, espacio, San Cristóbal, SAN. ¿Quién va a contar eso? ¿Quién creen ustedes en la empresa que se encargaría de contar eso? De que aquí diga 25, 25, 10, 2, 10. ¿Quién creen? ¿Quién se encarga de hacer eso? ¿O quién se debería encargar? Vamos. ¿El ingeniero? ¿El jefe? ¿La secretaria? ¿El contador? ¿Quién? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Tal vez la hizo, Inge. Bueno, la normativa es la ISO, ¿no? Pero yo te digo, en la empresa, donde estamos todos trabajando, ¿ya? Nos han dado un trabajo, hemos dibujado, hemos impreso y ya. En nuestra empresa, que se llama UMSA, que tiene un gerente, hay un director del área mecánica, director del área de electricidad, de electrónica, de civil. ¿Quién se encargaría de controlar esto? La persona se llama... te cuento que lastimosamente no es así. El gerente, ustedes algún día van a ser gerentes, ¿ya? De hecho, tienen que ser. Como gerentes, no les va a dar tiempo de estar revisando, a ver, tipo de caracteres, a ver cuánto mide esto, la escala, ¿será que han hecho bien? El gerente simplemente está para dirigir, firmar los contratos, hacer las planillas, verificar las planillas de pago, aprobar y encargarse de hacer los contratos o convenios, ¿ya? O sea, bajo él autoriza, va, no va, sí, no, sí o no. No le va a dar tiempo para contar. Quien lo hace eso, ¿saben? Es el encargado de calidad, o sea, debería ser el encargado del control de calidad, ¿ya? Y en empresas grandes sí hay estas personas, los de calidad, que verifican el tamaño de hoja, el tipo de letra, si está bien presentado o no según el estándar de la empresa, ¿de acuerdo? Es otra... A ver, generalmente, ¿quién es un encargado del control de calidad? ¿Qué profesional creen que se dedicaría a esa actividad? Los ingenieros industriales. Los industriales. ¿Ah? Pero he visto varios ingenieros mecánicos que también se dedican a eso. ¿Por qué? Porque como esos planos son para construcción, ¿quién sabe más de construcción en obras mecánicas? Son los mecánicos versus los industriales, ¿de acuerdo? Claro, es un trabajo tedioso, es más trabajo de campo, pero es un trabajo de gabinete, o sea, estar en tu escritorio. Pero la persona de calidad también tiene que ir a campo, verificar, a ver, en el taller, tú has dicho que vas a, primero controlarías que cumplan un procedimiento, ya, que el personal dice tiene que utilizar sus lentes, sus guantes, el de calidad verifica eso, sí. ¿Tiene el procedimiento y su registro? ¿Tiene? ¿No tiene? Sí. A ver, según esto dice que el trabajo tiene que cumplir en 2 horas. A ver, te cronometra, está cronometrando y verifica. Vaya trabajito, ¿no? Pero sí, en empresas serias así se hace, ¿ya? Entonces, que nos saltemos 1 o 2 letras, ya podría pasar, no nos van a sancionar. Pero les cuento otra cosa. Cuando trabajamos con el AutoCAD, tú puedes escribir lo que tú quieras. Hasta te vas a olvidar de, a ver, ¿dónde decía cuántas letras tengo que colocar o cuántos caracteres? ¿Se dan cuenta? Como que ahora la vida se ha vuelto más liberal, ¿no? Antes la normativa te decía esto, y es más, esto todavía está vigente, del 2004 al 2005. Pero no está vigente en empresas que tienen una gestión de calidad, así se llama. Donde te dicen, aquí empleamos esta normativa, y si empleas esta norma, tengo que cumplir lo que establece. ¿Listo? Y es así nomás, como debería funcionar todo en esta vida. ¿De acuerdo? Ya. Formatos de hoja, ¿qué tenemos con eso? La elección de los datos a indicar en el cuadro de rotulación, las dimensiones de sus recuadros pueden ser distintos en función de la utilización y tipo de dibujo. Un ejemplo. 180 ya hemos dicho. ¿De dónde sale 180? 15, 13, 32, 40, 18, 16, 20, 30. Bonito, ¿no? Material, escala. Bien. Pero a ver.
Como mecánicos, ¿qué es lo que tenemos que... Primero, ¿qué es lo que tiene que aparecer primero en el plano? En el carimbo. Tienes tu plano y tienes tu carimbo. Lo importante es saber quién dibuja, quién revisa, el nombre, la escala, ¿ya? Pero también tiene que aparecer ¿qué cosa? La representación de tu proyección. Aquí no aparece eso, pero te da una referencia. El otro, formato de hoja. Aquí tú tienes ya con los materiales, con el listado de partes. Escala, destinación, plano, sustituido por, ¿se acuerdan? Por ejemplo, así nos hacía hacer mi docente de dibujo cuando yo estaba en el primer semestre. Dibujábamos eso tal cual, con el grafo esto es el grafo 1,2 creo. Y esa línea más pequeñita es de 0,8. Así teníamos que dibujar. La letra. O teníamos buen pulso, o si no, nos comprábamos, había un cajetín de letras, donde colocabas y dibujabas tal cual la letra. ¿Qué tiempos aquellos? Yo recuerdo que todo el día sábado yo tenía mi horario para hacer el dibujo. Sábados terminaba de almorzar y listo, a la mesa de dibujo, todo el sábado hacer la tarea. Porque entre semana, imposible que me dé tiempo. Porque teníamos cálculo 1, física 1, álgebra. Y en mis tiempos, el laboratorio formaba parte de la materia. No era como... O sea, tú tienes aparte, si quieres tomas el ¿cómo es? Teoría, y luego hay otra materia para que te inscribas en laboratorio, ¿verdad? Ahora es así. Antes nosotros nos tomábamos, ya, química 100 y laboratorio era, me inscribía. Y tenían una única materia, una única nota, digamos, laboratorio era 40 y teoría era 60, y te lo sumaban. Obviamente, si no aprobabas laboratorio, por más que apruebes teoría, chao. ¿De acuerdo? Hoy creo que pueden guardar la nota, no sé. Y antes los horarios eran pues complicadísimos. Había clases de 7 a 8, 9, de 7 a 10. Luego justo al mediodía, cuando teníamos que ir a almorzar. ¿Pero por qué había ese horario? Porque el docente trabajaba y justamente al mediodía tenía tiempo. Entonces imagínate, teníamos puente de 7 a las 9. Luego había que esperar de 9 hasta las 12 para que venga el docente. Pero en ese horario había ayudantía. O sea, el horario era pues diferente, ¿no? Pero es así como nos hemos acostumbrado. ¿Ya? Así como referencia les cuento. ¿Qué más? Fíjense, dibujado, comprobado, o sea, ahorita vamos a ver esto. Fecha, nombre, firmas. Una cosa es, cuando tú firmas un documento, estás asegurando que lo que tú has hecho es tu responsabilidad, porque estás colocando tu firma. Por eso, jóvenes, no firmen donde sea. No van a ver, firma aquí, ya. Pueden falsificar tu firma, o sea, tienes que leer primero el documento que estás firmando, ¿de acuerdo? Aquí que dice, hay denominaciones, marca, material, dimensiones en bruto, modelo, almacén, peso. Dimensión en bruto y peso. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero dibujar o quiero fabricar un cilindro. Pero para fabricar ese cilindro yo tengo una barra rectangular de acero. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cómo fabrico de esta barra? ¿Cómo fabrico el cilindro? ¿Cómo creen? No se peleen por opinar. Rápido, participen. ¿Cómo hacemos eso? Torneando. Desbaste. Desgastando las esquinas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Los demás? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Los demás no hay más nadie? Sí, creo que lo que dijo el compañero está bien, Inge. Correcto, jóvenes. La primera participación dijo torneando. Y había otro compañero que dijo desbaste. ¿Ya? Tornear es quitar viruta o quitar material. Esta pieza lo colocamos en el torno y la pieza va a girar y va a haber una cuchilla. La cuchilla se va a encargar de generar esta pieza, el cilindro. Y luego podemos refrentar la parte, esta parte para que sea lisa. ¿Ya?
Eso van a hacer ustedes en el taller. Entonces, tú tienes un peso bruto y luego el peso final. A eso se refiere. ¿Pero por qué peso bruto? Yo quiero fabricar ese cilindro, pero requiero comprar esto. Eso tiene un peso 1 y tú tienes luego un peso 2. Son diferentes. El peso 1 es mayor que el peso 2. El peso 1, esta barra te ha costado, digamos, $100. ¿De acuerdo? Luego, trabajar en el torno, la parte eléctrica, al técnico tornero, la energía eléctrica, la luz, el agua, el tiempo, la máquina, han conseguido que obtengas esta pieza W2, el peso 2. Pero aquí hay material que no estás tomando en cuenta, ¿no? Que ya has desbastado. Y ese material se desecha, ¿verdad? Pero te ha costado, ¿de acuerdo? A eso se refiere cuando dice acá dimensiones en bruto y peso. ¿Listo? Con notas de hoja ya sabemos, el ISO A 20, 10, 10, 10. Importante, línea de espesor 0,7 milímetros. ¿Verdad? 0,7 milímetros. Nunca se olviden eso. 0,7. ¿Acaso en el AutoCAD puedo generar 0,7? Sí. Vamos a hacer eso. Ahora, el cajetín para la presentación de las prácticas es el siguiente. ¿Ya? El cajetín tiene esta forma: 180 por 40. ¿Listo? 10, 10 y esto vale 20. 10, 20 tal cual. Dibujado, revisado, aprobado. Fecha y nombre. ¿Ya? Estos señores, en vez de carnet de identidad, van a colocar registro universitario, aquí RU. ¿De acuerdo? En vez de esto, van a colocar registro R.U. ¿Ya? Registro universitario. Porque con eso yo ya los puedo identificar a ustedes. Firma. Título. ¿Qué título es? Plano general de un eje. O tarea 1, tarea 2, tarea 3. Escala. 1 a 1. 2 a 1. 1 a 2, no sé. UMSA, carrera. Si es mucho escribir ingeniería, directamente. Mecánica, electromecánica, mecatrónica. O si quieren, lo pueden abreviar. En vez de colocar ingeniería mecánica, colocan simplemente MEC. ¿Ah? El nombre, aquí tu nombre. ¿Pero qué hago? ¿Empleo mayúsculas, minúsculas o indistinto? Como ustedes vean conveniente. Aquí, por ejemplo, mayúscula y minúsculas. Esto es lo mismo, pueden colocar aquí. La primera letra mayúscula, las demás minúsculas, ¿no? TMEX 121. Suficiente con eso. Aquí no vamos a colocar grupo A, grupo B, nada de eso. Uno solo. Número de hoja. 1 de 2. Y cuando llegues a la siguiente hoja, eso va a ser la hoja 2 de 2. Importante, la representación. Esto lo dejamos por defecto. Porque todavía no estamos viendo el tema de representaciones o sistemas de proyección. ¿De acuerdo? Ahora sí. Por ejemplo, hoy día les doy una tarea. ¿Ya? Fecha, 21 de agosto. A ver, 21 de agosto. Hoy les doy la tarea. Tienen que presentar para el siguiente sábado, para el 28 de agosto. Entonces, en dibujado coloco 28 de agosto. 28/08/2012. ¿A ver? Perdón, 2021, ¿cuándo es 2012? ¿A ver? O sea, es la fecha de presentación. ¿Ya? Revisado va a ser la misma fecha. Aprobado la misma fecha. Colocan tal cual. Nombre, dibujado tu nombre. Revisado el del auxiliar. ¿Ya? Aprobado mi nombre, el del docente. ¿Fácil? Registro universitario, solamente llenas el dato tuyo. El carnet del auxiliar y el mío lo dejan en blanco, al igual que la firma. La firma, una vez que el auxiliar te lo revise, aquí te lo va a firmar el auxiliar. Pero tú ya tienes que firmar. Una vez que lo revise el auxiliar, me pasa su documento y yo tengo que volver a firmar esto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento?
Jóvenes, ¿se entiende? Claro. Perfecto. ¿Ya? Listo. Entonces van a ver con el auxiliar les va a ayudar a dibujar esta. ¿Va a pasar este cajetín al grupo? ¿Lo puede pasar para las medidas? No, claro, o sea, de hecho voy a pasar toda esta diapositiva a la plataforma. ¿De acuerdo? Y para la plataforma yo creo que ya mañana van a estar todos en la plataforma, hasta el día lunes. Ya mañana, ya de una vez. O sea, quiero verificar cuántos alumnos más hay. Por ejemplo, ¿dónde estamos? Hoy día solamente están conmigo 65 personas. Y tenía registrados 95 alumnos. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto? De 5, digamos, 35 alumnos, ¿por qué no han venido? ¿Porque están confiados en que se va a grabar la clase? Ingeniero, Sí. hay un compañero que recién me está escribiendo, dice que puede aceptar recién. Gracias, Julio, gracias. Pero tenemos que aprender, jóvenes, que hay un horario para nuestra clase. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahorita no aparece el nombre que va a participar, o sea, que quiere ingresar a la clase. Muchos de ustedes han entrado, ya estaban a las... Bueno, yo me tracé, ¿no? A las 3 en punto he generado el link. Y hasta 3 y 5 les he permitido, ¿verdad? Pues, por más que sea virtual la sesión, jóvenes, tienen que estar puntual. ¿De acuerdo? En la clase de la maestría, los docentes dicen ya, la clase comienza a las 6:30. Máximo 6:35, no nos permiten ingresar. ¿De acuerdo? Y no graban la clase. O sea que, por algo estamos tomando la materia, es como si tú asistes a la materia. Y si yo no estoy participando es porque no pude o no sé, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? Plegado de planos. ¿Alguien escrito? No hay nada. A ver. Al joven que acaba de ingresar, no entiendo por qué, digamos, o te habrás desconectado, no sé, pero nuevamente el mensaje es para todos, ¿no? Nuestra clase comienza a las 3, miren, ya son las 5, tan rápido 5:30. Uy. Entonces, la idea no es que ingresen cuando vean por conveniente, ¿no? Si la clase es a las 3, tienen que estar todos a las 3. ¿De acuerdo? Yo ya puedo verificar sus nombres, quiénes están hasta el momento. Pero si bien no califico asistencia, no crean, pero yo internamente voy viendo quiénes están permanentemente en mi clase, ¿no? Ya. Plegado de planos. Hasta aquí hemos visto los formatos de hoja y cómo va a ser el cariño. Sencillísimo. Plegado de planos simplemente hace referencia a cómo vamos a doblar, ¿ya? La norma marca 3 tipos de dobleces, A, B y C. ¿Cuál norma? La 1 y 1027. Tipo A, tipo B, tipo C. Interesante. El tipo A tiene perforaciones. El tipo B, una característica de archivado. ¿Ya? O sea, fíjense, el tipo A tiene 210 por 297. ¿Qué tamaño de hoja es esta? ¿Quién se acuerda? 210 por 297. Es A4. A4, perfecto. Ahora fíjense, jóvenes, esta hoja es muy grande, o sea, es mayor que la A4, pero lo estamos plegando de tal manera que llegue a un tamaño A4 y que haya un borde para perforar. A4. A4, ¿eh? Entonces, el objetivo de este curso es que nosotros tenemos que trabajar con el tipo A, ¿ya? El tipo B, 210, tal cual el tamaño de hoja, pero todavía hay... Miento. El plegado tipo B tiene de ancho 210, ¿ya? Pero la hoja es más chiquita que 210. Aquí tienes 210, de extremo a extremo, pero hay perforación. ¿Cuánto mide para la perforación? Tenemos 20 milímetros, ¿de acuerdo? Pero esta hoja, no, te dice, es 210, claro, pero el ancho de tu hoja es más chiquito que 210. ¿Por qué? Porque tengo que colocar esta lengüeta. ¿Cuánto mide? No sé, pueden que mida 20 milímetros. Entonces, esto no vamos a emplear.
pero la normativa dice que se puede emplear este tipo de planos. El tipo C, 210-297, donde en este plano no tienes que perforar, no hay la perforación, es diferente al tipo A, ¿verdad? Entonces, ¿qué empleamos nosotros? El tipo A, ¿de acuerdo? Porque requiere perforación. ¿Listo? ¿Se parece al tipo C? Sí, pero en el C te dice no tienes que perforar. Nada más. Sencillo, ¿no? ¿Cómo se van a plegar los planos? Aquí está. Tienes un plano formato A0, ¿ya? Entonces te dice, ¿cómo tienes que plegar? Lo que hacíamos nosotros era, no rayábamos la línea, ¿no? Simplemente medía. Uno mide ¿cuánto? 210. Entonces yo marcaba 210, 210. ¿Y qué hacía? Plegaba, lo doblaba. Doblaba. Luego el 2 dice, esto vale 105. Marcaba 105 y medía, esto vale 297. Marcaba 297 y hacía un plegado. El 2. El número 3 marcaba de aquí a aquí, mide 190. Marcaba y lo doblaba. ¿De acuerdo? El número 4 doblaba doblas intermedio. El 5 es así. Y luego tenía con el plegado, llegaba hasta el formato A4. ¿De acuerdo? El formato A4. Pero hay una cosa, y aquí se van a dar cuenta. ¿Cuánto es el ancho de del formato A4? Rápido. 210. 210. Menos 30, ¿cuánto es? 180. 180. 180. ¿Y aquí cuánto sale? 190. 190. ¿Qué está mal? Eso tendría que ser 180. ¿Por qué? Fíjense, este tamaño 190 va a casar con esto. 210 menos 190 nos sale 20. ¿De acuerdo? No, perdón. Claro, 20 milímetros. Entonces, ¿dónde queda el margen? ¿Dónde quedaba el margen? ¿Saben lo que se hacía antes? El margen era colocar 5 milímetros en vez de 10. ¿De acuerdo? Y aquí tenías, en vez de 20 tenías 15. O sea, como referencia nos sirve. Pero la idea es que lleguemos hasta 180. A ver qué ocurre acá. En el A1, mire, fíjense, mantiene todavía 190. El A2, 192. El A3 no vale. El A3 simplemente es plegarlo, ¿no? Entonces la idea es que esto sea 180. ¿Ya? ¿Estamos bien? A ver. Un momentito, ¿qué estoy diciendo? No sé si es por la hora o qué estoy tomando. A ver. ¿Qué es 180? Es el ancho del carimbo, ¿verdad? Ya. 180 es la base del carimbo. ¿Cuánto vale el ancho de la hoja? Es 210. A ver, estamos bien, ¿ya? 210 y aquí tiene 190. Perfecto. Entonces, 190 menos 210, tenemos 20. ¿De acuerdo? Y esos 20 va a estar aquí. Aquí son esos 20 milímetros. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? 20. Pero esta hoja te queda 190, está muy bien. ¿Cuánto vale el margen? El carimbo. Es 180. 180 menos 190, aquí va a haber 10 milímetros para tu margen. Entonces, perdón, me he confundido. ¿Se dan cuenta? Hace años que no llego a plegar ninguna hoja, a cero. ¿Ya? Pero está bien, hay que llegar a 190. Tal como está, hagan caso, tal como dice esto, el plegado 190. ¿Ya? Estos 190 y aquí 210 te va a dar un margen de 20. ¿Para qué sirve ese margen de 20? Para perforar. Nomás está bien. 90, aprobado. Este 192, ¿por qué?
aquí el margen variaría, ¿no? Ah, fíjense. Si yo coloco 192, aquí el margen es 18. Ah, aquí sí hay una observación. El margen siempre tiene que ser 20, no 18. Entonces por eso mantenemos 190, 190, para que esto sea 20. ¿De acuerdo? 190 se va a mantener. ¿Listo? ¿Estamos bien? A ver, jóvenes, por lo pronto... No creo que... No, es muy pronto que les diga que les voy a dar una tarea para que dibujen en formato A0 o A1. ¿De acuerdo? Todas las tareas que les voy a brindar van a ser para que se elaboren en formato A4. Pero en el mismo texto, ahí les voy a decir, presentar la tarea en formato A4. Ustedes lo plotean, lo imprimen si quieren, y ese documento tienen que entregarle al auxiliar. ¿Ya? Pero, momentito, estamos en pandemia, o sea, seguimos, ¿no? Entonces la idea es, el documento tendrían que imprimirlo y tienen que darle al auxiliar, pero en ese trajín hay contacto, no sé. Entonces la idea es evitar eso. Por lo pronto, ustedes lo que tienen que hacer es entregarle al auxiliar en formato PDF. ¿Ah? En un archivo digital. Y en PDF le pasan al auxiliar la tarea al grupo de WhatsApp para que él lo revise y luego lo va a pasar. ¿De acuerdo? Ingeniero. Así vamos a hacer. Porque es muy riesgoso que lleguemos a imprimir el documento. Así que, ¿se dan cuenta las ventajas de vivir en pandemia? O sea, van a ahorrar porque ustedes no van a tener que imprimir el archivo, ¿no? Ya. Escritura. ¿Cómo vamos a referirnos al texto en el plano? Normativa ISO 3098. Dos tipos de escrituras, tipo A y tipo B. Estrecha la A, corriente la B. ¿Cuál es la diferencia? Es lo común. Y lo estrecho es lo más delgadito, ¿no? La escritura puede ser vertical o inclinada. Ya. Pero 75 grados, ¿de acuerdo? Respecto a la horizontal. Método horizontal, voy marcando 75. ¿No es mejor que hayan 15 grados respecto a la vertical? Diferente, ¿no? Ah, ¿cuándo usamos eso? Cuando queremos inclinar. ¿De acuerdo? Fíjense. Esta escritura y esta normativa yo les voy a pasar, la ISO 3098. Ojo, jóvenes. Para el examen no es necesario que memoricen. A ver, ¿la escritura cuál era? La ISO 3098. Para el plegado, ¿cuál norma era? Eso no es necesario, ¿no? O sea, no es pregunta de examen. Pero tienen que saber a qué hace referencia cada normativa. ¿De acuerdo? Fíjense, así era el tipo de letra. Primero tenemos el ancho de la letra, perdón, la altura, la separación entre las letras, la separación entre palabras, el ancho de la letra, ancho, lo que baja en la parte inferior, digamos, para la G, lo que está en la parte superior para los acentos. ¿Ya? Ahora aquí tienes entre base y base de cada línea de texto. ¿Cuánto es? Aquí se ve uno. ¿Verdad? Es así como antes se manejaba. Hoy día con el AutoCAD simplemente tú escribes un texto. Si te hace falta ir a la otra línea, colocas Enter y sigues escribiendo. O sea, y verificar, digamos, en el AutoCAD que hay esa separación entre palabras. Eso ya no es aplicativo con el AutoCAD. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero ¿por qué estamos enseñando esto? ¿Por qué estas normas están vigentes? Por eso, como les digo, jóvenes, en otras universidades, ¿qué es lo que les enseñan? Directamente, ya vamos a aprender hoy día Inventor, un ejemplo. Dibujo mecánico. Ya, directamente dibujas la pieza, te enseñan colocar el texto, escribir. Pero eso es la esencia. ¿De dónde viene? Tú tienes que saber esto por conocimiento general como eres mecánico. Y si no tienes el programa para dibujar ni el AutoCAD, ¿qué haces? A pulso, pues ya tienes aquí las referencias, la separación. Y eso es lo que va a marcar tu diferencia. Que tú dibujes a pulso un plano y que hagas
caso a la normativa, obviamente para los ojos de cualquier supervisor, jefe o director o gerente, bienvenido a lo que tú haces. Porque te van a decir, a esta persona, este profesional tiene conocimiento. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de las personas que estudiamos en la UNSA versus otras universidades. ¿De acuerdo? Y más aún, los que estudiamos ingeniería mecánica. ¿De acuerdo? Siempre apasionados por la mecánica. Ahora, aquí viene lo interesante. Ya sabemos que hay dos tipos de escritura, ¿no? Estrecha y corriente. Ya. Pero ¿esto qué es? Aquí está tipo, la letra me dice, ISO. ¿Ya? ¿Pero qué letra será? Arial, Comic Scan, ¿qué más hay? Times New Roman. No sé, no te dice nada la normativa. Dimensiones de la escritura tipo A. ¿Qué es tipo A? Corriente, estrecha. Déjalo. Tabla 2. Dimensiones de la escritura tipo B. ¿Cuál es el tipo B? La corriente. Aquí están. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo importante de esto? Ya sea el tipo A o ya sea el tipo B. Tipo B. Aquí les doy en esta diapositiva y así hacíamos nosotros la primera tarea. Teníamos que hacer a pulso y eso antes de que se llame dibujo mecánico, en dibujo técnico hacíamos a pulso. ¿Cómo se hace la letra A? La letra B, la letra C, fíjense con las flechitas. Pero hoy en día pareciera que esto no, ¿para qué vamos a aprender? Es pérdida de tiempo. Si tranquilamente tienes un computador. Esa es la lógica, ¿verdad? Pero entonces, ¿todos aprendemos del computador? Bueno, sí. Pero va a haber un momento en que tú vas a tener que estar en campo, en obra, y vas a tener que dibujar las letras como corresponde. ¿De acuerdo? Aquí tienes letras minúsculas, mayúsculas. Y cuando son, estas son las letras inclinadas, ¿no? Y aquí las letras que son rectas. Den una repasadita a esto, ¿no? O sea, todos sabemos escribir, sí. Pero veamos, digamos, el orden, ¿no? Ya. Agarro como ejemplo esto. Dice, medidas en milímetros. Obvio. Además, esto estaría por demás. ¿Por qué? Porque es la normativa ISO. Y la ISO está en milímetros, pero aún así escriben en milímetros. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay profesionales que no son mecánicos que se confunden? ¿Pero en qué unidades estará? Los mecánicos ya sabemos. Mecánicos, electromecánicos, mecatrónicos, automotrices, ¿no? No se olviden. Y una cosa importante. Altura de escritura. H. ¿Qué es H? A ver, ¿dónde vi H? Aquí es H. La altura. ¿De acuerdo? Tipo A. La altura dice múltiplo de 14 entre 14 es 1. 1 por H, simplemente es H. Medidas. 1,8 milímetros, 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20. Facilísimo. Ahora, ¿esto puedo especificar la altura en el AutoCAD? Sí. Yo puedo colocar la altura. Más bien. Pero la separación entre palabras, entre letras, eso ya no puedo. Llamarlo, ¿no? Pero eso no nos enseñan en AutoCAD en ningún curso. Pero tú como mecánico ya sabes qué es esa separación. 1, 8, 2, 5. ¿De dónde viene esto? No sé. Los profesionales en su tiempo han dicho, ya, esas son las alturas de letra. ¿De acuerdo? Ya. 1.8 milímetros versus 20 milímetros. En el formato A4, ¿con qué tamaño de letra trabajarían? ¿Con 1.8 o con 20? En el A4. 1.8. Correcto. Si tienes el formato A0, con el 20, es lógica, ¿verdad? Pero entonces, a ver, tenemos el A0, A1, A2, A3, A4, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo lo distribuyo? A ver, eso ya es criterio del diseñador. Ahí no te va a decir, tienes que dibujar con 2,5, tienes que dibujar con 1,8, con 7, con 5. Depende de cómo vas a escalar tu dibujo y qué tamaño de hoja vas a emplear. Altura de letras minúsculas, C1. ¿Dónde es C1? Letra minúscula, a ver dónde es C1. Aquí es C1. Parte saliente inferior a las letras minúsculas, C2. Es C2. Y ya está todo en la norma. Hay gente, profesionales que se han roto la cabeza para hacer esto. Y que hoy en día lleguemos a desmerecer. Pero existe el AutoCAD. ¿Se dan cuenta?
Por eso, dibujo mecánico no es un curso de AutoCAD. Ahora, el único software de dibujo no es el AutoCAD. Hay varios softwares para dibujar que están en la plataforma CAD, ¿verdad? Pero yo me digo ahorita, hago referencia al AutoCAD, ¿no? Por eso, es una herramienta nada más. Parte saliente, área de marcas, espacio entre caracteres. La letra A, 026. ¿Dónde está A? Entre caracteres. ¿De acuerdo? ¿Listo? Espacio entre palabras, ancho de línea. Ya, ¿qué me interesa? Altura de la escritura, por ahora, y el ancho de la línea. ¿Para qué? Para trabajar con el AutoCAD. ¿Qué es el ancho de la línea? D. En otras palabras, es el grosor. Ese es D. ¿De acuerdo? Es el grosor de la línea. ¿Qué grosores hay? 0, 13, 18, 25, 35, 05, 07, 1 y 1.4. Pregunta. ¿Cuál de estos es el grosor para el margen? 07. 07. 07, Inge. ¿De acuerdo? Ya. Pero si estás trabajando con un formato A0, ¿qué hago? ¿Mantengo 07? Con el 1.4. 1.4. Correcto. Debe ser 1.4. Debería ser 1.4. Es más, colocamos 1.4. Porque es grande. Si bien nos dice los márgenes son 0.7, pero aplicarían para el A4, ¿verdad? Para hojas chicas. Para hojas grandes, el 1.4. Ahora fíjense la lógica. 1.4, la mitad, 0.7. 1, la mitad, 0.5. 0.7, la mitad, 0.35. 0.35, la mitad, 0.18. 0.25, la mitad, 0.13, porque no hay 12,5. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos valores. Si tú empleas una línea gruesa con 1.4, en tu mismo plano la línea más delgada tiene que valer la mitad, 0.7. Si tú empleas línea gruesa de 1, tu línea más delgada tiene que valer 0,5. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no? Eso no se olvide, vamos a ver en la siguiente clase. Ya, muchachos, ¿preguntas? Como les digo, los videos, las presentaciones, la bibliografía va a estar ya está en la plataforma, simplemente tengo que hacerles la invitación. La tarea 1 que quería darles es que tengo que ver con el auxiliar, tal vez esté pendiente. Entrar las cuatro figuras en escala adecuada. Entonces, ya tendríamos que ir dibujando esto y colocar a cierta escala. Ya esa tarea todavía está pendiente. Pero fíjense, quiero que vayan viendo. Como dibujo en 2D ya tenemos que hacer estas figuritas. ¿De acuerdo? Todavía no les voy a dar la tarea. Está pendiente. Pero fíjense, es así el nivel de la tarea. Sencillo. O sea, cuando tú lo vienes al AutoCAD así, pero ¿estamos haciendo esto? Pero sí, porque corresponde dentro del proceso de aprendizaje. Así con lo más sencillo tienes que aprender. Ustedes todavía no saben. Esto tal vez para ustedes es un reto, pero es bonito. Van a aprender a hacer la tarea. Ya, todavía, por si acaso, para la siguiente clase no hay tarea. Repito, no hay tarea. Todavía. Luego recién les vamos a dar tarea. ¿Preguntas? ¿Algo más? No, Inge. Ya. No, Inge, no, Inge. Bueno, muchachos, Todo entonces... claro, ingeniero. Perfecto, dejo de compartir. Y sin otro particular, me despido de ustedes. Nos vemos la siguiente semana, a las 3 de la tarde. ¿Ya? Sean puntuales, jóvenes. Que tengan un bonito fin de semana que queda. Hasta luego, Y Inge. excelente Muchas comienzo. gracias. Nos vemos.